Lo que algunos, no todos, consideramos que es una discriminación política y burocrática. Esto yo creo que en buena medida depende de la cultura estética de la sociedad canaria, y es una abstracción hablar de sociedad canaria, hablemos más bien de la burguesía y la clase media. Digo cultura estética para ser amable. Falta de interés también para ser amable por el arte contemporáneo, y los partidos políticos, correspondientemente, pues tienden a no ocuparse del tema. Yo, que me interesa el arte contemporáneo, perdonen la alusión, he dirigido un programa electoral para el Cabildo de Gran Canaria, para un partido político, otro para el gobierno de Canarias, y no aludí al arte contemporáneo. Bien, este es mi error, pero trataba de recoger lo que existe. Creo que esta vez el trabajo de Leopoldo Emperador y la Asociación de Artistas Canarios ha conseguido forjar una coalición de los que sí quieren que este tema se solucione. Yo creo que se ha conseguido un avance importante y confío que llega a buen fin, aunque después de las elecciones viene el periodo de descompresión. De todas maneras, quiero agradecer muchísimo a todos los representantes de los partidos que están aquí: Fran de Torres, Corte Orden, Ciudadanos; Ricardo Montes de Oca, Podemos; Juan Manuel Román, de Izquierda Unida de los Verdes; Jorge Rodríguez por el Partido Popular; Pedro Quevedo por Nueva Canarias; Javier Sánchez Simón por Unión, Progreso y Democracia; María del Mar Julio por Coalición Canaria, y van a ser moderados y organizados por Cayetano Sánchez, que también está en la mesa. Me han pedido que lea este texto, confío en saberlo leer bien y no extenderme demasiado. Arte y pensamiento. Al amparo del nombre con el que nuestro presidente de honor, Martín Chirino, denomina a la Fundación Cacopo de su obra, se expone esta reflexión respecto al tema que nos ocupa. Se considera que el quid de la cuestión está en la disyuntiva arte, pensamiento, cultura, y arte, mercancía, economía. Arte, pensamiento, cultura. Música, danza, pintura, escultura, fotografía, nuevos medios, arquitectura, literatura. Todo lo mencionado son distintos soportes en los que el pensamiento se formaliza. La cultura, los intangibles, la música, danza, letras, proyectos arquitectónicos, archivos digitales, no son considerados como elementos sujetos a controles aduaneros y circulan libremente en todo el territorio nacional. Sin embargo, solo quedan afectados para una consideración aduanera los soportes mensurables en parámetros métricos, superficie, volumen, peso, en tanto elementos objetuales que circunstancialmente deben ser transportados por medios convencionales, agencias, paqueterías o embalajes. Se dice que estos últimos son bienes y los anteriores, como conciertos o espectáculos de danza, son servicios y tienen consideración fiscal diferente. Solo son considerados fiscalmente en el momento en que se prestan dichos servicios. Una partitura musical, impresa en papel o en archivo digital, solo será considerada elemento sujeto a fiscalidad en el momento que, una vez editada, se comercialice tanto en archivo discográfico como internet, igual que ocurre con una acción performance o un texto literario o un proyecto arquitectónico. La propuesta es hacer entender que una obra plástica, pintura, escultura, fotografía, instalación, sea cual sea el soporte mensurable en el que se formalice, es un elemento cultural de igual naturaleza que los anteriormente citados y que deben ser considerados de igual modo a efectos fiscales y aduaneros. En tanto no haya en torno a ellos transacción económica, deben circular con total libertad por el territorio nacional, en tanto que son manifestaciones culturales según convenio de la UNESCO al que España está vinculado. Arte, mercancía, economía. Siguiendo la comparación con la música en cuanto manifestación cultural, al igual que una partitura musical, una vez se formaliza en concierto o archivo sonoro, se comercializa y ha de tributar en los valores establecidos. Una obra plástica deberá solo tributar cuando sea un bien en transacción económica. La situación de las artes plásticas es de desventaja manifiesta respecto al resto de las manifestaciones culturales, pues al ya gravoso coste de importación de materiales para la producción,
Hay que sumar el transporte de la obra producida y la carga aduanera por entrar en territorio nacional, cuando aún y quizá no haya siquiera transacción económica, pues no toda intervención tiene como fin último la venta de la obra. Cuanto participar en certámenes, concursos, exposiciones no comerciales, difusión, etc. La mayor progresión y recorrido de la producción artística de Canarias tiene sin lugar a dudas un enemigo declarado, las aduanas, y la exclusiva consideración de estas como mercancía. Los artistas canarios sí somos creativos, pero excluidos de los circuitos nacionales si producimos nuestra obra en Canarias. Así pues, ya acabo mi presentación y tiene la palabra nuestros amigos y Cayetano. Pues nada, nuevamente dar las gracias a los presentes. Hay que decir que han venido todos los convocados, menos el PSOE, que por lo pronto no ha venido. Quiero decirles también que no se asusten si empiezan a irse, porque un día hay que agradecerles especialmente porque hoy empieza la campaña electoral y todos los presentes tienen compromiso. O sea que se van levantando y yéndose, no que huyan, hay que dirigirse. Bueno, empezamos por la derecha, por lateralidad. Pasa el micrófono a Cayetano porque si no es que no se le oye. Solo lo invito por estar aquí. Por lateralidad. Por lateralidad. Bueno, ¿se oye? ¿Se escucha? Está... Vale, ahora sí. Ahora sí. Además, Julio de Coalición Canaria. Bueno, buenas tardes en primer lugar. Buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar, bueno, pues agradecer a los organizadores el que se nos haya invitado a esta mesa. Y bueno, yo entiendo que, o por lo menos así se nos transmitió cuando la persona que contactó conmigo, que es Concha, pues me dijo un poco que querían ver cuál era la posición que íbamos a mantener, imagino que todos los partidos, con respecto al tema en cuestión que acaba de ser expuesto, ¿no? Nosotros entendemos desde nuestro punto de vista, y corríjanme los profesionales y los expertos en esta materia, ¿no? Pero este no es un tema nuevo, para bien o para mal, que yo recuerde, y no quiero dejar a nadie atrás, pero que por relación, las personas que yo recuerde que han intentado resolver esto, yo creo que data desde la época de Jerónimo Saavedra, después Adán Martín, y estoy casi segura que todos los demás que han venido pues han intentado resolver esto, ¿no? Y lo cierto es que no se ha podido conseguir, por lo tanto yo creo que lo que sí me parece importante que se haya canalizado un documento como es el que se ha hecho pues conforme no se ha podido conseguir, lo que sí que creo que se ha avanzado es en mejorar el nivel de conciencia en el ámbito político, tanto de la administración autonómica como de la administración del Estado, para dar un paso en resolver esto, ¿no? Estamos hablando de un problema que, por situarlo, que ya lo han situado ustedes, pero se trata de que al pasar una mercancía de un estado fiscal a otro, pues hay unas obligaciones aduaneras y unas obligaciones de declarar, ¿no? Canarias es un espacio fiscal diferente al resto del Estado español. Estamos fuera de lo que es la armonización europea en lo que es la imposición indirecta, y efectivamente la conceptualización del producto artístico como una mercancía y no como un bien cultural, pues hace que pase por la dinámica de pues todos los trámites burocráticos impuestos a cualquier otra mercancía, ¿no? Yo creo que en este sentido se ha avanzado desde el punto de vista de que en el Parlamento de Canarias se han aprobado proposiciones no de ley, en donde todos los grupos políticos hemos instado a que se utilice la figura del régimen económico y fiscal para buscarle salida a esta situación. Me consta de que ha sido también defendido en el Congreso de los Diputados y en el Senado por distintos senadores y diputados de distintos grupos políticos, y que hay un amplio nivel de consenso, ¿no? Con lo cual entiendo, desde nuestro punto de vista, nosotros, por concretar en el programa electoral lo que planteamos concretamente, evidentemente no viene a lugar hablar del programa electoral en todos los ámbitos de la cultura que cada uno de nosotros trae,
pero dentro del contexto de la importancia de la movilidad artística, de los agentes culturales y científicos, como elemento crucial para promover el sentido de, por un lado, de pertenecer a nuestra comunidad autónoma, pues lo que nos planteamos es promover acciones y políticas institucionales, fiscales y aduaneras, de derechos laborales y de transporte, entre otros, que produzcan avances en la movilidad integral del artista, creadores, agentes culturales y científicos, así como también de sus producciones. Movilidad integral implica número de sus producciones, tanto entre nuestras islas como entre estas y el resto de los territorios continentales e insulares. Y entiendo, desde mi punto de vista, que el compromiso mejor que podemos asumir los diferentes partidos políticos es que, pues, obviamente, después de las elecciones, pues se constituye una comisión de trabajo, pues se le dé continuidad al trabajo que ya se ha hecho por propios profesionales, de forma de que conjuntamente el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, está todavía la parte económica del régimen económico y fiscal por resolver, y bueno, pues entre todos que hagamos un esfuerzo de buscarle un encaje, y que si hay consenso en Canarias, pues lo pueda haber también en el ámbito del Estado para resolverlo, ¿no? Y poco más puedo decir en este sentido, creo que... Bueno, tiene la palabra ahora Javier Sánchez Simón de UPyD. Muy buenas tardes. Junto con esta mesa de partidos políticos se hizo con carácter previo una mesa digamos, de técnicos. En esa mesa de técnicos también participé yo, en mi condición de inspector de Hacienda y en mi condición de profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en materia de Derecho Financiero y Tributario. Y en esa mesa participamos Sonia Mauricio, participó Paco Hernández González y Luis Díez Mateos. Y planteamos una solución muy sencilla. Y la solución tan sencilla es la modificación del REF. Y la modificación del REF en dos apartados muy claros y muy contundentes. Esa modificación es la plena integración en el territorio armonizado de la aplicación de la sexta directiva y con independencia del mantenimiento del IGIC, que incorporaría como hecho imponible las adquisiciones intracomunitarias. Eso es el planteamiento concreto, fácil y posible. Lo sorprendente es por qué no se ha hecho. Lo sorprendente es por qué nadie ha tenido interés en mover esa situación y esa posibilidad. Ese plan, esa existencia o en la no aplicación del territorio armonizado está suponiendo no solamente que el arte desaparezca de Canarias, no que desaparezcan los artistas canarios, sino que el arte desaparezca de Canarias, porque lo que está provocando es que los artistas canarios, cuando alcanzan un determinado nivel, resulta y dice, oye, yo me voy a producir a la península, me voy a producir a Italia, a Francia, a Rumanía, a cualquier país de la Unión Europea, a cualquier territorio de la Unión Europea, menos Canarias, en el que en esas zonas tengo libertad de movimiento, plena libertad de movimiento. Desaparecen todas las limitaciones que tenemos. Eso está produciéndose en el arte de una manera dramática y está produciéndose también en el comercio electrónico. No existe comercio electrónico en Canarias. Las medidas que hay, y lo puedo decir porque me ha pasado hace 3 días, retirar una mercancía que me viene por correo que vale 18 euros, he tenido que pagar por retirar la mercancía 16 euros. Algo asombroso. Eso no ocurre cuando la mercancía se envía desde Chequia a Madrid, desde Londres a Madrid, desde Badajoz o Burguillos del Cerro, provincia de Badajoz, o desde Álava, no ocurre cuando se envía a cualquier territorio de la Unión Europea, y en cambio con Canarias sí existe. Es una modificación muy sencilla. Es la modificación que nosotros planteamos y nosotros proponemos. Y la verdad es que me parece fatal y me parece muy lamentable que el consenso que se ha venido produciendo con la reforma del régimen económico y fiscal jamás se ha planteado esta situación. Jamás se ha planteado la plena armonización, que por otra parte hay que pensar una cosa. No existe armonización de derecho, pero sí existe una armonización de hecho. Porque el régimen económico y fiscal
ocurrió o supuso que inicialmente diese lugar a un nivel de fraude gigantesco por deslocalización. Para no pagar el IVA se ponía artificialmente las empresas en Canarias. No se creaba empleo en Canarias. Y el hecho está ahí. No se creaba actividad económica en Canarias. El hecho está ahí. Lo que pasaba es que las empresas, para defraudar el IVA, hacían artificialmente operaciones a través de Canarias. Entonces, si nosotros lo que nos hemos convertido en cuanto al régimen económico y fiscal como una fuente de fraude que la Unión Europea nos ha obligado a ir modificándolo y a ponerlo prácticamente igual que la sexta directiva, ¿por qué no disfrutamos de esas ventajas? Ese planteamiento, como digo, es muy sencillo. Muchas gracias y te paso la palabra siguiente. Pedro Quevedo, Nueva Canarias. Bien, buenas tardes. Yo voy a... La verdad es que cuando hay un tema donde todo es consenso y es inexplicable que no esté la solución, las intervenciones no deben ser demasiado largas. Lo que hay que hacer es conseguir que se resuelva. Pero bueno, yo primero felicitar a la económica, que como siempre la sensibilidad con temas de interés para el conjunto de esta sociedad. Decir que cuando Leopoldo me llamó para contarme esto, la verdad es que yo conozco pocos asuntos que estén tan claros como este que estamos planteando ahora. Lo mismo, aunque ese es otro lío monumental, con el famoso documento aduanero que también afecta a las compras por internet, como se acaba de señalar. Esto es un acto de discriminación para con esta tierra, difícil de entender en el contexto europeo en el que se dan las cosas en este momento. Y además se inscribe en un panorama general de agravamiento severo de la actividad cultural, de la creación cultural, por las decisiones tomadas a lo largo de esta última legislatura. No hace falta que yo explique que si alguien ha recibido un varapalo importantísimo a la hora, parece ser, de sufrir las consecuencias de la crisis, ha sido precisamente en el sector de la creación, en el sector de la cultura. Por lo tanto, doble castigo en Canarias, ¿no? Ese más otro. Vamos a ver, Canarias tiene un hecho diferencial que es absolutamente incuestionable. Nadie ha hablado aquí ni de llorar, ni de pedir subvenciones, ni que es que queremos más, ni que nos traten mejor. El hecho diferencial es tan evidente como que depende de una situación geográfica, del alejamiento, de la insularidad. Algo que, por cierto, para nuestra vergüenza, ha reconocido mejor la Unión Europea que las propias administraciones españolas. El reconocimiento del carácter de la región ultraperiférica de Canarias no se refiere a que no estamos lejos, quiere decir que hay circunstancias adversas de carácter permanente que deben ser compensadas en el ámbito de la Unión Europea para colocarnos en igualdad de condiciones que los demás. Por lo tanto, privilegios no. Esta es la cuestión. Curiosamente, eso es algo que coincide enormemente con un instrumento muy importante, que es el régimen económico y fiscal de Canarias, al que ahora me referiré. Por lo tanto, cualquier reivindicación que se formula en cualquier plano, desde el presupuestario a tiene que, en nuestra opinión, venir asociado a acabar con esa discriminación y a colocarnos en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos de la península ibérica y, en consecuencia, de la Unión Europea. ¿Con qué instrumentos ha contado Canarias? Bueno, por supuesto no le voy a hacer referencia porque sé que se ha esto discutido, con que la opinión de la UNESCO sobre la producción cultural, reconocida por cierto y suscrita por España como un valor inmanente, a proteger singularmente, etcétera, está claro. La propia Constitución española hace un reconocimiento de este tipo. Este es uno de esos casos en los que claramente no se ha estado a lo que se firma, ¿verdad? ¿Con qué instrumentos hemos contado hasta ahora? Pues con una subvención del Gobierno del Estado de 700.000 euros que existía para ayudar, ¿verdad? Al traslado de la producción cultural, de la producción artística, que desapareció al inicio de este mandato, de esta legislatura. Una promoción que tenía el Gobierno de Canarias para el movimiento dentro del propio archipiélago, que parece un problema menor. Obviamente también desapareció, creo que eran 300.000 euros, esos 500.000. Por lo tanto, esos instrumentos desaparecieron.
Hemos formulado enmiendas a los presupuestos generales del Estado y tengo que decir aquí que lo hemos formulado los nacionalistas canarios conjuntamente, insistiendo en la necesidad de mantener esta cuestión hasta que no se resolviese el tema fundamental. ¿Y cuál es el tema fundamental? La modificación del régimen económico y fiscal de Canarias. El régimen económico y fiscal de Canarias tiene la siguiente característica: es un instrumento esencial para reconocer nuestras singularidades y propone un conjunto de medidas correctoras para adaptarnos a la medida del Estado, y a ver si incumple siempre lo que nos perjudica, ¿verdad? O sea que esto tiene que tener un conjunto de repercusiones que se incumplen sistemáticamente. Pero en este caso, curiosamente, el REF no viene bien, porque si la producción artística se considera como un valor comercial y no como un valor cultural, entonces el REF opera negativamente en este caso. Por lo tanto, el REF debe ser modificado. ¿Qué es lo que se ha hecho en relación con esto? Con esto ya ha señalado María del Mar. Así es, en el Parlamento de Canarias una proposición de ley por unanimidad se aprueba en esta línea. Y después hay dos iniciativas que yo tengo que decir que, aunque todos hemos cada uno trabajado en su línea, las dos PNL son del Partido Socialista, me sorprende que no estén aquí, pero hay que reconocer las cosas, y se plantea una en el Senado y otra en el Congreso de los Diputados, y se aprueban los dos por unanimidad, en la que el ministro de Hacienda, el señor Montoro, reconoce que este asunto debe ser modificado y debe ser incorporado en la actualización del régimen económico y fiscal que, como saben ustedes, se aprobó en 2014, de los aspectos fiscales del régimen. Todavía estamos por entender por qué eso no se ha hecho, ¿no? Porque ya está aprobada esa modificación del régimen, ya algunos protestamos por este tema y dicen, bueno, pero de nuevo. Y se acabó de explicar técnicamente en el caso del interviniente anterior. Por lo tanto, de verdad, yo creo que en estos casos a la gente seguro que se le ocurre alguna idea. Más argumentos no puede haber encima de la mesa. Más evidencias no puede haber encima de la mesa. Más posibles soluciones planteadas, formuladas y aprobadas unánimemente tampoco. Ahora habrá que preguntar qué es lo que hace falta para que esto se corrija. Desde luego parece ser que con la actual correlación política que hay en el Estado no, porque se ha perdido una oportunidad gigantesca de abordar esto con los aspectos fiscales del REF. Con los aspectos económicos del REF, ya dijimos que está todo muy bueno. El problema del REF es que está magnífico, pero se incumple, ¿no? Los aspectos económicos del REF no son la solución definitiva de esta cuestión, están en los aspectos fiscales del REF, como se ha planteado con anterioridad. Por lo tanto, lo que decimos es felicitamos esta iniciativa. Ustedes saben que tienen nuestro apoyo, esto figura efectivamente en nuestro programa al Parlamento de Canarias. Estará como el conjunto de las reivindicaciones que parten de la necesidad de que se respete nuestro fuero, que es el régimen económico y fiscal de Canarias, como he insistido reiteradamente, y en esa línea nos van a encontrar, van a tener nuestro apoyo, y lo que hace falta es que para acumular fuerzas alguien tiene que bajar y algunos otros tendremos que subir. Venga, gracias, buenas tardes. Jorge Rodríguez, Partido Popular. Gracias, buenas tardes. Otra vez mi reconocimiento a la económica, y digo otra vez porque ya han sido varias las ocasiones en que he tenido la oportunidad de intervenir desde esta mesa. Y desde luego mi reconocimiento y también mi gratitud pues a la Asociación Canaria de Artistas Visuales, porque si algo de positivo tiene, entre otras muchas, seguramente características y cualidades, es que ciertamente hay una unidad de dirección sobre algunas cuestiones que, como esta, parece que concitan una amplia unanimidad, o unanimidad en cualquier caso. Al menos hasta aquí, de los que hemos intervenido, hemos de mencionar nuestra fortuna de estar de acuerdo con los planteamientos que se han venido haciendo. Leopoldo Emperador especialmente es testigo y es también protagonista de conversaciones que hemos mantenido, si no yo, otras personas que de mi partido lo han hecho, y están absolutamente de acuerdo. Tanto los creadores de moda como los que representan ustedes como artistas visuales, como incluso también, antes se mencionó, quienes se ocupan, o bien ocasionalmente, o bien de manera mucho más asidua, al comercio electrónico, están
atravesando una serie de dificultades que les impiden, lógicamente, ser plenamente artistas o simplemente ser plenamente comerciantes de esa vertiente que es el comercio electrónico. Con lo cual, lo que hay que decir es que reconozco que vivir del arte en Canarias no es fácil, no debe ser en ningún caso un chollo. Y estoy absolutamente de acuerdo que estamos viviendo una discriminación fiscal absolutamente sin sentido. Por consiguiente, todo aquello que hasta ahora se ha dicho, que no es más que sentido común, no hay más que, repito, estar absolutamente de acuerdo con ello. Nos consta, efectivamente, las distintas iniciativas que se han tramitado, que han concitado igualmente la unanimidad. Me consta igualmente que el Ministerio de Hacienda está absolutamente concienciado con este problema, pero también debo pensar que alguna dificultad técnica haya podido acontecer para que este asunto no se haya resuelto. En cualquier caso, debe resolverse. Y yo creo que todos, desde la responsabilidad política que tengamos a partir del 24 de mayo, como la que tiene el Gobierno de la Nación ya, y en todo caso hasta las próximas elecciones generales, el Partido Popular esté donde esté, lo que sí va a hacer es tirar de la levita necesaria del Ministerio de Hacienda con el fin de que este asunto se resuelva. Yo creo que tenemos que ser absolutamente, estar dispuestos y ser capaces de dar solución a esta situación problemática de los artistas canarios. Con lo cual, lo que quiero es manifestar aquí el compromiso del Partido Popular de unirse, de sumarse al esfuerzo que se está haciendo desde la asociación, y que estoy convencido que todos y cada uno de los partidos políticos aquí representados vamos a realizar desde la responsabilidad que tengamos. En cualquier caso, lo que sí quiero decir a la asociación es que el programa del Partido Popular, que formal y oficialmente se va a presentar dentro de apenas unos minutos, contempla esta cuestión. Quiero decirte, Leopoldo, que Pepa Luzardo, que contacta muy asiduamente contigo, me ha transmitido esta preocupación, y que yo, como responsable y redactor del programa electoral, enseguida lo asumí y está incluido. De modo que sepas que este asunto lo tiene como compromiso el Partido Popular, y desde luego allí donde estemos vamos a intentar que este asunto tenga una solución, puesto que no se trata de algo que tenga que hacerse un estudio para saber cómo se hace. Creo que las soluciones están absolutamente claras. Lo único que hay que hacer es que quienes tengan la responsabilidad de hacerlo lo hagan cuanto antes, y nosotros nos encargaremos de que eso sea cuanto antes, como acabo de comentar. Muchas gracias. Me da también para... Muy bien. Juan Manuel Román Andrade, de Izquierda Unida, Los Verdes. ¿Está aquí? Me pongo aquí, Buenas tardes a todos. Bueno, he traído un breve para leerlo, y creo que con esto ustedes tendrán claro la posición que tenemos desde Izquierda Unida Los Verdes, Unidad del Pueblo y Alternativa Republicana. Nos presentamos con una coalición que se llama Canarias Decide. Y todo va en el tema de la cultura, en libertad y la diversidad. Nosotros reclamamos más tiempo de ocio, una cultura con un acceso gratuito y entendido como un servicio público, libre y plural, frente a políticas de escaparate cultural, de exhibición de la cultura, de privatización del patrimonio arquitectónico y cultural. Esta coalición de Izquierda Unida Los Verdes nos comprometemos a desarrollar una cultura de cambio, creativa, moderna, descentralizada y participativa, una cultura de paz y de solidaridad, defensora de la diversidad cultural en un entorno respetuoso con las diferencias, una cultura basada en el patrimonio del pasado, en la memoria histórica, en el conocimiento de la sociedad de la información, y promover una política de libertad de expresión y de creación, sin censuras y mediante una política de libre acceso a toda la ciudadanía a los bienes culturales. Por eso proponemos avanzar en la transparencia pública de los criterios empleados para las políticas de subvenciones, adquisiciones y contrataciones. Un programa de apoyo a la diversidad cultural con dotación presupuestaria específica. Poner a disposición del ciudadano nuestro rico patrimonio cultural canario
que incluyan desde planes de rehabilitación hasta una legislación que frene la especulación y los usos que deterioran el patrimonio y el expolio del mismo, contra el comercio ilegal y la destrucción de nuestro patrimonio cultural, artístico y arquitectónico. Potenciar la creación y la investigación artística, científica y técnica, dedicando recursos y estableciendo una relación no clientelar entre los poderes públicos, los creadores y los investigadores. También crear espacios articuladores de los distintos movimientos culturales, desarrollar políticas sectoriales de apoyo a la música, la danza, la pintura, la escultura, los museos, las salas de exposiciones, el teatro, el cine, los contenidos audiovisuales, el circo sin animales y todo tipo de deportes y de los espacios públicos y de ocio y entretenimiento. Acceso libre y gratuito a todos los museos y al patrimonio arquitectónico y cultural de Canarias. Y frente a la precariedad laboral de todos los sectores que están dentro del arte, promover el pleno empleo, con un estatuto laboral y fiscal del creador, del actor, del artista, mejorando sus derechos sociales, condiciones de vida y de trabajo. Y de lo que nos trata en conjunto con todo es proteger y promover la cultura canaria con medidas económicas, fiscales y políticas. Muchas gracias. Bueno, Ricardo Montes de Oca, invitamos a Encarna Galván de PSOE, que se acaba de incorporar. Quería interrumpir. Bueno, buenas tardes a todos. Decir que agradecemos desde Podemos que nos hayan invitado a esta mesa digamos de conclusiones, porque aquí ya creo que todo se ha hablado, todos sabemos ya cuál es el problema y cuáles son las soluciones. Yo en primer lugar vengo en representación de Podemos del área de cultura. No soy político profesional, la mayoría de ustedes lo saben que me conocen, yo soy artista, y artista además perjudicado. Y haciendo un poco un recorrido histórico de todo esto, yo puedo decir que a mí esto la primera vez que me ocurrió un problema con aduana fue ya hace 30 años. Es decir, estoy hablando de toda mi vida. Y supongo que no queda ahí en 30 años, sino que venía de más atrás, de los compañeros de la generación anterior a la mía. Entonces yo creo que ya no solamente como representante de una organización política, sino como artista, yo es que quiero decir que ya está bien. ¿Sabes? Que esto o le damos una solución ya, o nosotros vamos no a desaparecer, sino es que no vamos a poder, no vamos a quedar condenados como artistas en estas islas y sin podernos movilizar con nuestra obra y ni siquiera ir a ningún sitio, porque es que quiero decir también sobre ese tema, y antes una preocupación que tengo, y se lo transmito a los directivos de la ICAP, que me parece curioso que no vengan el resto de compañeros, los de la profesión. Es decir, que es un tema y es una pena. Cuando a mí me ocurrió el primer problema que tuve con las aduanas, fue la primera vez que salió mi obra de aquí con una galería local, y fue en Arco. Es decir, tuve que hacer la exportación temporal en aquel entonces, la que creo que sigue siendo ahora la misma. Y el problema lo tuve a la vuelta, claro. A la vuelta la obra no llegó porque se había vendido y me querían cobrar pues un pastizal. El tema es que yo creo que además en aquel entonces los que, o por lo menos el señor que me atendió en aduana, se estaba saltando una orden de la Dirección General de Aduanas. Es decir, estamos hablando de hace 30 años, una orden en la que decía que todavía estaba en vigor, que me la pasó el director general de aduanas aquí en Canarias, y que decía que los artistas canarios podíamos, y los que trabajaban en las Islas Canarias, podíamos transitar por el territorio nacional sin tener que hacer ningún tipo de documentación ni nada. Cuando yo le entregué eso al señor de aduana,
La respuesta fue la callada, es decir, desapareció del mapa. Es decir, yo le exigía que me hiciera una factura de por qué me cobraba lo que me quería cobrar, y cuando le pasé esa fotocopia de esa orden de aduana, desapareció del mapa. Por lo tanto, estamos hablando de una cosa que yo creo que todos los artistas lo tenemos claro, de que estamos un poco hartos. Y lo hablo más como artista que como representante de una organización política. Yo creo que además tenemos un problema, que es que aquí en Canarias muchas veces se ha entendido la cultura como telonero de fiestas y verbenas, lo tengo que decir así de claro, y si no como telón de fondo para la fotografía de turno. Incluso la cultura muchas veces se enlaza con el ocio, y a mí me hace gracia eso, porque es que no tiene nada que ver con el ocio. No tiene nada que ver porque la cultura, entre otras cosas, es crítica de conceptos, de definiciones, de pensamiento crítico, que además marca ciertas pautas sociales que hacen, en todo caso, crecer a nuestra sociedad, y en este caso la canaria. En nuestro programa cultural que presentamos el próximo lunes en Lanzarote, en la Casa Museo Saramago, contemplamos al sector cultural como sector de desarrollo económico. Queremos un reconocimiento del sector cultural como parte de las estrategias de desarrollo económico de Canarias. Una oportunidad para Canarias que dé impulso, cultural un reconocimiento del sector cultural como parte de las estrategias de desarrollo económico de Canarias. Una oportunidad para que Canarias dé el impulso necesario a una industria cultural que muestra posibilidades de futuro y capacidad para crear empleo de calidad. Vamos a ver. Hay quien dice que muchas veces los aspectos económicos no son los más importantes en cultura, y que debemos apostar por la movilidad y por la internalización de nuestra cultura. Nosotros en Podemos no estamos de acuerdo con eso. Nosotros creemos que la cultura debe ser subvencionada, porque además genera empleo, se me va a mojar la hoja, porque además genera empleo. El problema es que aquí no, porque por lo que he dicho anteriormente. En cambio, lo de movilidad y lo de internalización, estamos de acuerdo. Nosotros creemos que la cultura es progreso para la sociedad, y además lo necesitan Canarias ahora más que nunca. En cuanto, digamos, a la movilidad, insisto, es que a ver cómo entendemos esto de la movilidad. Es decir, si es la nuestra, la que necesitamos nosotros para desarrollar nuestro trabajo fuera de lo que es el ámbito insular, o hablamos de eso que se aprobó hace ya casi un año en el Senado y que nos da, yo creo, una oportunidad para solucionar este problema, y que creemos desde Podemos que no se ha aprovechado en Canarias por parte del gobierno de Canarias. Esto para mí es bastante grave, es decir, porque ya no solamente estoy hablando de 30 años o más, sino es que encima, después de lo que se aprobó en el escenario, que lo tenemos que aplaudir, sinceramente, entre los artistas yo creo que lo que queremos es que se solucione este tema. Me da igual quién lo haga, pero que se haga. Entonces, tenemos una oportunidad ahí, y yo creo que desde el gobierno de Canarias no se ha aprovechado. Se habrán firmado acuerdos, esto, lo otro, pero yo es que sigo esperando, yo es que estoy desesperado, como profesional estoy desesperado, como lo están todos ustedes. Yo creo, además, el señor ministro de Hacienda está con ganas, es decir, está receptivo, como decías tú, Leopoldo. Y yo creo que o eso se ha perdido o no se ha sabido aprovechar, y además el motivo, podríamos hablar aquí de muchos motivos de por qué no se hace, pero el caso es que no se hace, y yo lo que quiero es que se haga. Aquí ya se han dado las soluciones, porque las soluciones que las tienen que dar son las que lo han dado.
Es decir, los expertos en la materia, en materia fiscal, en Hacienda, en aduana, los técnicos que hagan falta, y después los gestores, los que después llegan al Parlamento, son los que tienen que poner en marcha todas esas soluciones. Nosotros tenemos varias propuestas. Decimos que la solución pasa por un acuerdo entre todos los partidos. Es decir, aquí ya no sé, a mí me da igual quién lo haga, pero yo lo que quiero es un acuerdo como el que se llegó en el Senado, que incluso creo recordar que había hasta un partido catalán que se le saltaron los ojos cuando se enteraron del problema que teníamos aquí, y que lo apoyó sin más, es decir, porque además es una cuestión de derecho. En este sentido nosotros ya hemos puesto en marcha, yo le pedí a Leopoldo Emperador toda la documentación necesaria, que se la hice llegar a Juan Márquez Fandiño, que es un compañero de Podemos aquí, y él a su vez, en una reunión en Madrid, ya se la ha entregado a nuestra eurodiputada Tania González para que a ver lo que se puede hacer en Europa. En ese sentido, a mí me daría risa que no dieran una solución de Europa y que aquí todavía estemos mirando a las estrellas por la noche. Estaría bien, porque lo que queremos en definitiva los artistas es que esto se solucione ya de una vez. Sabemos además, en Podemos sabemos que esto no es un problema que se va a resolver de la noche a la mañana. Sabemos que todas estas cosas van a ir despacio además, pero planteamos soluciones, una sobre todas, bueno, varias. Entre ellas nosotros planteamos la reforma del REF, donde por supuesto vamos a incluir todo este tema. Ya me lo ha dicho nuestra candidata a la presidencia, Noemí Santana, y que además de Podemos le queremos transmitir a la ICAP que nosotros asumimos como nuestro todas las conclusiones y todas las soluciones que esta jornada de aduana y arte en Canarias se han llegado. Y por último, nosotros queremos un compromiso porque como estamos, y lo puedo decir así porque además soy artista, porque así somos en Podemos, no somos políticos profesionales, sino somos gente sencilla, profesionales que vienen de muchos sectores y de muchos sitios. Lo que queremos es un compromiso, porque estamos en época electoral y todos sabemos lo que pasa en época electoral. Entonces lo que planteamos es ofrecer al resto de los partidos un pacto, que firmemos un pacto como aval, como garantía, como lo quieran llamar, que además queremos que salga desde la ICAP con todas las conclusiones y soluciones que ellos crean oportunas, que la firmen además todos los candidatos a la presidencia del Gobierno de Canarias, del próximo Gobierno de Canarias. Nosotros lo firmamos ya, así me lo ha comunicado nuestra candidata, y donde se incluya ese compromiso de crear, pero nada más crearse el nuevo Parlamento, una mesa de trabajo con los expertos necesarios, es decir, los profesionales en fiscalidad, en aduana y en todo lo demás, y además con un miembro elegido desde la ICAP como observador. Es decir, yo creo que tampoco estamos pidiendo nada del otro mundo, pero como nosotros vemos que todo este problema ya viene de muchísimos años atrás, y que por muchos acuerditos que se hayan llegado en esto o lo otro, aquí el REF, que es el problema, según parece, el REF está hecho para una minoría, y nosotros pensamos desde Podemos que el REF se tiene que hacer para la mayoría social.
y sobre todo para nuestro sector que lo lleva padeciendo este problema desde hace tantísimos años y que no se ha hecho nada. Y nada más. Fran Torres, de Ciudadanos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Agradecer a la Real Sociedad Económica por habernos invitado a esta magnífica jornada, no solamente de arte y aduana, sino también por todos los ciclos que han habido durante estas 2 últimas semanas. Agradecer a Tomás Vandevalle por habernos invitado a nosotros, a Ciudadanos, como formación política emergente hasta hace poco tiempo y ahora como una formación política ya consolidada en todas las islas del archipiélago. También un saludo a Cayetano Sánchez por esa magnífica labor que has hecho y también recordar a Óscar Bermejo, que ha estado moderando antes de ti estas jornadas, ¿no? Las políticas fiscales para el arte y la cultura deben estar enfocadas a pagar los tributos adecuados y fomentar el desarrollo del hecho creativo y la evolución de sus artistas, y no ahorcar el mercado del arte y a sesgar el desarrollo creativo de los artistas generando solamente tasas e impuestos que lo único que hacen es llenar unas arcas y después no se revierten a esos creadores de nuevo, ¿no? Por ello yo creo que uno de los puntos de debate de esta mesa debería ser si existe un agravio comparativo entre los artistas gran canarios y los artistas del continente, y si están adecuados esos aranceles que tienen que pagar estos artistas isleños comparados con estos comunitarios que no tienen que hacer ningún tipo de arancel específico. Si un artista malagueño desea exponer su obra en Madrid o en Berlín, lo único que tiene que hacer es, si me apuran la broma, coger unas rueditas, cargar los cuadros, desplazarse a Berlín y pasearse por toda Europa durante el tiempo que necesite para venderlo. Y una vez los venda, entonces pagará el IVA adecuado al país donde esté, ¿no? Pero si un gran canario quiere exponer en Madrid, lo primero que tiene que hacer es sufrir los gastos de transporte y después tiene que gravar la aduana a la entrada y a la salida. Con lo cual esto directamente en términos jurídicos se llama agravio comparativo. Y si me permiten les haré la siguiente reflexión. Si un compositor, yo soy compositor musical por ejemplo, compongo para sinfonía, orquesta, etc. Si un compositor musical puede llevar sus obras sinfónicas en un portafolio, en una carpeta y desplazarse hasta Madrid y soltarlas allí, incluso si me apuras un poco, enviarlas a través de la red de internet, a través de una nube o directamente en un archivo, pues no tiene que pagar ningún tipo de impuestos. Pero si un pintor, un escultor o un artista plástico desea hacer la misma acción, estará suscrito a una serie de aranceles impensables. ¿Qué tipo de discriminación entonces estamos haciendo con otras profesiones artísticas? Pues todos estos impedimentos suponen una barrera a la de ya por sí costosa insularidad, pago de billetes, incomodidad del hecho desplazatorio, tiempo de espera, tiempos de desplazamiento, paso de controles, riesgo implícito de la ruta aérea, riesgos de desperfectos, seguros, embalajes. Se me acaban los dedos, pero puedo seguir diciendo cosas. Y yo sé que muchos de los que están aquí estarán diciendo es verdad. Esta discriminación a los artistas gran canarios contradice e impide la aplicación de los tratados internacionales de protección de la cultura e incluso los tratados de la Comunidad Económica Europea, auspiciados por Naciones Unidas, como se ha venido repitiendo por todos los conferenciantes anteriores, incluso los que se han marchado también, ¿no? En la que reconoce que las obras culturales no son mercancías, sino bienes culturales. Gran Canaria, con todas las islas del archipiélago, está sometida además a la ultraperificidad, que nos aleja a los creadores gran canarios de los museos y de las grandes capitales del arte, que marcan las pautas de los estilos universalistas. Y por puras razones económicas les obligan a plantearse si les es rentable sacar sus obras de las islas o no. Para ello, el artista gran canario se ve obligado en ocasiones a declarar su exposición como temporal, para que durante un periodo de 6 meses poder renovarla y así no tener que regresar con más impuestos y más tasas. A todo esto hay que añadir la engorrosa traba burocrática del DUA, el Documento Único Administrativo, ya citado anteriormente por otros conferenciantes, donde con una complejidad desproporcionada al producto testimoniado hay que completar más de 52 casillas
que puede tener el pliego de declaraciones. Es cierto que desde julio de 2014 se elimina el DUA cuando la declaración de las mercancías no superan los 10.000 euros o cuando los envíos no supongan un traspaso de la propiedad. Pero yo quiero hacer una siguiente reflexión. ¿Es únicamente esta medida la que debemos aplicar sobre la exportación del arte en Canarias? ¿Está lastrando la actual política de tasas, impuestos y aranceles y otros impuestos sobre el arbitrio de mercancías y entregas al mundo de la cultura por una parte y al mundo del tránsito de las mercancías por otra parte? ¿Existe la libre circulación de mercancías en Canarias en las mismas condiciones que en la Unión Europea continental? Falta de igualdad, sobrecostes, doble aduana, sobreimpuestos. Si ayer, hace unos días, se hablaba en esta misma mesa sobre turismo depredador, yo hoy me atrevo a decir que también existen unas tasas depredadoras con respecto al mundo de la cultura y del arte en Canarias. Y concluyo mi intervención, para no hacer más dilatada esta mesa de debate, que es una pena que la única solución que ofertemos a los artistas gran canarios pase por salir de nuestros territorios, que emigremos, que nos empadronemos en otras ciudades europeas, incluso que nos obliguen a empadronarnos y nacionalizarnos en otros países, para así un poquito ir salvando este ataque del Estado hacia nosotros. Y esto, lo que supone en definitiva, y se dice con mayúsculas, se llama una fuga de cerebro, que está auspiciada por el Estado con la complicidad de los que miran para otro lado. El Partido Ciudadanos, en su política general de gestión y adecuación de los recursos y principios económicos para favorecer la creación del empleo y del fomento del tejido empresarial, aboga por las mejoras de las condiciones de las tasas e impuestos aduaneros de carácter cultural, entendiendo que se debe hacer una reducción, adecuación de las actuales prebendas de Hacienda. Y eso tiene un organismo que aquí en Gran Canaria se llama el Cabildo, que en nuestra opinión Ciudadanos aboga porque el Cabildo sea la institución que garantice y vele por los derechos de los artistas gran canarios. Y por último, Encarna Galván del PSOE. Ahora sí. Muy buenas tardes, espero que se me escuche porque mi garganta lleva como 2 semanitas bastante perjudicada y espero que se me pueda escuchar. Ante todo, pues buenas tardes a todas, a todos los presentes y expresarles mis disculpas por haberme incorporado un poco tardíamente a este acto. Hoy es un día un poco complicado dentro de todos los partidos políticos, estamos hoy bastante revueltos, pero bueno, no quería faltar a la cita y lo que sí lamento, pues lo lamento sinceramente, es no haber podido escuchar las intervenciones de los otros comparecientes porque seguro que como las que he tenido oportunidad de seguir desde que me incorporé a esta mesa, pues habrán sido pues bastante interesantes. Ante todo quiero hacer un agradecimiento por permitirme participar en esta mesa esta tarde y en esta jornada muy en especial, y una felicitación también a ICAF por la organización de esta jornada. Creo que ha sido un paso más en esa larga e intensa e incansable lucha que viene manteniendo desde hace ya algún tiempo, porque desde todos los ámbitos de la sociedad, de la administración y de todas las esferas de responsabilidad, pues tome en consideración esta situación tan particular y tan perjudicial que viene afectando al arte y a la creatividad en Canarias desde hace ya muchos años, desde hace ya pues prácticamente 3 décadas, como se ha mencionado. Quiero felicitarles por la celebración de esta jornada y por ese intenso trabajo que vienen realizando. Y también, como no, a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, a esta casa que siento también un poco como mi casa, por la organización de este tipo de actos, de actividades y este calendario intenso de intervenciones y de ponencias, mesas redondas, distintos tipos de actividades que viene ofreciendo a la sociedad canaria, porque me parece que es una labor muy importante, que no descaiga la posibilidad de ofrecer reflexión, de ofrecer crítica, de ofrecer pensamiento y en definitiva conocimiento, que es una de las mayores aportaciones que yo creo que puede ser la Real Sociedad Económica de Amigos del País a la sociedad y que por otra parte pues también falta desde otras administraciones.
Hoy el programa oficial prácticamente nos convocaba aquí a exponer, pues ante el momento tan peculiar que estamos atravesando y que hoy empezamos, como es una campaña electoral, pues las distintas propuestas de las opciones políticas para estas elecciones que ahora se aproximan al Parlamento. Pero como veo que las intervenciones pues han tomado distintos cariz, yo también quiero empezar pues por ratificar el compromiso del Partido Socialista con obtener de una vez y para siempre ya, y cuanto antes mejor, una solución a este problema de las aduanas que viene afectando al arte en Canarias. La verdad es que me imagino que después de tantas jornadas como se han celebrado y habrán tratado el tema pues por casi todas las aristas posibles, va a resultar muy difícil que yo me refiera a él sin repetir cosas que ya se hayan dicho, pero simplemente voy a hacer una pequeña referencia y a decir que efectivamente es un reto muy importante que tenemos por delante y una situación que prácticamente resulta inexplicable. Recuerdo cuando Leopoldo Emperador pues me lo planteó por primera vez, uno piensa, bueno, ¿cómo es posible que esto suceda? Y de ahí pues empezaron a dar los primeros pasos que me imagino que en las sesiones anteriores se habrán explicado y que yo no quiero reiterar por no cansarles a ustedes esta tarde. Pero quizás lo que sí quería manifestar ahora es un mensaje de esperanza, de aliento, ¿no? de que hay que seguir adelante en la batalla, porque posiblemente a lo largo de este año y pico que llevamos todos trabajando, y digo todos porque ya no solo estamos los que estábamos en el Parlamento, estamos ya todos los que todavía no están en el Parlamento trabajando en la misma línea, ¿no? Aunque no se haya conseguido, creo que sí se ha logrado mucho. Y se ha logrado pues que esto que era un asunto, como les decía, parecía particular, interno de los artistas, que prácticamente pues no salía el conocimiento de la esfera de los artistas y de las personas que directamente sufrían esas dificultades cuando tenían que mover sus obras artísticas entre Canarias y la península, ahora resulta que ya es un problema de todos. Ya estamos todos siendo partícipes de este problema, los que son artistas, los que no lo somos, los que han tenido que sufrir las dificultades de las aduanas para trasladar su obra y los que nunca hemos tenido que enfrentarnos a una situación similar. Pero ahora ya es una lucha compartida y es algo que si se logra, pues será un logro de todos, gracias al empuje primero de algunos, y que si no se logra va a ser también un fracaso de todos. Así que creo que eso es algo a lo que ni siquiera podemos, de lo que ni siquiera podemos plantearnos, ¿no? Dicho esto, pues como veníamos hoy a hablar de nuestras propuestas electorales, pues voy a empezar por ahí, que sí, que por supuesto que el Partido Socialista incorpora en su programa al Parlamento de Canarias para la próxima legislatura continuar haciendo cuantas gestiones sean precisas, las que sean precisas, aquí ya se han nombrado algunas, pero yo abro el abanico a todas las que sean precisas para lograr dar una solución eficaz y eficiente a esta situación. Quizás esto, lo que a mí me ha llevado a plantearme también es una reflexión, y es el por qué pasa esto, por qué nos ha pasado esto, por qué hemos venido sufriendo una situación así durante más de 30 años y no haya pasado nada. Y es algo que yo creo que debemos plantearnos, y es por el papel o la importancia que le concedemos a la cultura y a todos los asuntos relacionados con la cultura, no voy a decir ya en nuestra tierra, sino incluso en nuestra sociedad. Porque esta es una situación que viene de antiguo, pero también recientemente, y con la situación de dura crisis económica por la que estamos atravesando y que ha venido afectando a todos los sectores. También es verdad que el sector de la cultura ha sido uno de los que primero y más duramente ha sufrido los efectos de la crisis, porque cuando ha habido necesidad de recortar para atender a otros servicios sociales, a otras políticas públicas, las prioridades han sido siempre otras, y la cultura siempre ha sido como aquello en lo que se podía prescindir y de lo que primero se pudo meter el tijeretazo. Y eso es porque pienso dentro de esta reflexión que estoy compartiendo con ustedes de una manera un poco informal, he dejado aparte los papeles que traía para exponerles, pienso que es porque hemos perdido todo el objeto final de las políticas culturales.
Porque ¿por qué no podemos considerar la política cultural tan importante como la política sanitaria o como la política educativa? Si el fin de esta, de la sanidad o de la educación, es el ciudadano, en la política cultural también el objetivo final es el ciudadano. Si en la política sanitaria o en la política educativa tenemos que cuidar la acción de sus agentes para que puedan llevarse adelante esas políticas, como puedan ser los cuerpos de médicos, de sanitarios, de docentes, en la política cultural tenemos que cuidar el cuerpo de los creadores, de los artistas, de las industrias culturales y creativas, para que puedan desarrollar esos productos y esos servicios que van a ser mejor y van a dar mejor calidad de vida a los ciudadanos. Porque también las políticas culturales generan empleo y también las políticas culturales generan actividad económica. Y eso es algo que se ha perdido desde todas las ópticas en el momento actual, y no solamente se les han recortado recursos públicos, recursos privados, sino que incluso se les han introducido dificultades añadidas, como puede ser, aunque en el caso de que aquí en Canarias directamente no nos haya afectado, pero sí les afecta a nuestros creadores cuando salen fuera, una subida importantísima del IVA a unos tipos que pasó desde el 5 o el 7, no recuerdo ahora mismo, que era un 21%, es decir, no solamente se le han recortado recursos, sino que se le han puesto más impedimentos. No se tiene en cuenta que las políticas culturales favorecen el desarrollo, pero aquel desarrollo entendido además en términos de sostenibilidad, en términos de cohesión social, en términos de no competitividad. Todo esto se ha perdido de vista. Se ha perdido de vista que según pasan los países del entorno europeo, aquellos países que tienen una renta per cápita más alta, son también aquellos países con un tejido cultural, industrial y creativo más importante. Alguna relación tiene que haber entre una cosa y la otra. ¿Por qué eso no lo tomamos en cuenta y por qué hemos dejado esto de lado? La Unión Europea se plantea para los próximos 4 años un horizonte de crecimiento de más de 8,5 millones de empleos en el sector cultural. Creo que esto es algo que debemos tener en el horizonte y no podemos desperdiciar las oportunidades que esto nos ofrece. Por lo tanto, desde el Partido Socialista hemos hecho un esfuerzo muy importante porque en nuestros programas electorales se reflejen estas realidades, se reflejen lo que representa el sector de la cultura y nos comprometamos a través de estos documentos que son compromisos con los ciudadanos a ejercer acciones para no desengancharnos de este tren del desarrollo que podemos encontrar una vía para engancharnos a él como son las políticas culturales. Pero para todo esto hace falta también inversión. Hace falta inversión pública. Yo no lo quiero llamar ya ni siquiera, no gasto, no quiero llamar gasto en cultura porque no es un gasto, es una inversión. Quiero incluso huir de la palabra presupuesto, quiero hablar de inversión pública. La cultura necesita fuentes de financiación y fuentes de financiación cuanto más estables y cuanto más definidas mejor, porque si no va a pasar otra vez que cuando vuelva a llegar, si ahora salimos de esta situación de crisis tan profunda, cuando en algún momento vuelva a llegar a una situación de crisis donde primero se va a meter la tijera, va a ser en las políticas culturales y tenemos que procurar que esto no sea así. Por eso en nuestro programa llevamos el compromiso de que hay que recuperar la inversión pública en la cultura. El gobierno de Canarias y las administraciones públicas de Canarias tienen que comprometerse a volver a dotar sus presupuestos de manera acertada para atender a las políticas públicas. Y en el programa que llevamos al Parlamento, al Gobierno de Canarias, nos hemos comprometido, porque tampoco queremos ser utópicos, porque nos gustaría poder decir, cada vez que me acuerdo de aquel movimiento del 1%, del 2%, de llegar a tener el 2% del presupuesto público destinado a cultura, ya nadie, ni siquiera dentro del propio sector cultural nos nombramos. A mí me da pena. Me apena muchísimo, pero no quiero ser utópica y no he querido colocar dentro del programa de que vamos a llegar a un 2% de cultura, pero sí he querido colocar en el programa que vamos a recuperar por lo menos la inversión pública que había dentro del presupuesto del Gobierno de Canarias en los niveles anteriores al año 2012, al gran recorte que hubo en el presupuesto del Gobierno de Canarias también en cultura. Pero también tenemos que apoyar, tenemos que apostar por la línea de las subvenciones. Aquí algún interviniente anterior
también hizo alusión a ello. Parece que se ha demonizado el concepto de subvencionar la cultura como si fuera algo absolutamente peyorativo, como si subvencionar la cultura fuera tirar el dinero, poco menos que por el barranco, ¿no? Hay que recordar que el sector de la cultura en Canarias, y me imagino que esto ya lo habrán analizado aquí en otros días, pues supone nada menos que un 2,6% del PIB de Canarias. Hay otros sectores, y no es por establecer una comparación, sino por situarnos en el escenario en el que estamos, como puede ser el sector primario de Canarias, que solo llega a un 1%. Nadie jamás se plantea que se puedan recortar o se puedan eliminar las subvenciones al sector primario, todo lo contrario. Hay que mantenerlas, hay que incrementarlas, hay que luchar porque haya ayudas europeas para el desarrollo del sector primario. ¿Por qué cuando hablamos de subvenciones en la cultura parece que estamos hablando de coger los billetes públicos y quemarlos? No se trata de eso. Tenemos que recuperar esas subvenciones, sobre todo para aquellos proyectos que se desarrollan a través de entidades no gubernamentales sin espíritu lucrativo, pero que tienen una gran importancia social porque muchísimas veces desarrollan programas y proyectos culturales que no pueden ser asumidos directamente por parte de las administraciones públicas, pero que tienen un efecto muy directo con el ciudadano. Proyectos de desarrollo comunitario, de desarrollo social en determinados ámbitos, en determinados núcleos. Esta misma labor que se hace desde esta entidad como es la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, ¿por qué no contar con una línea de subvenciones para eso? Pero también tenemos que apostar por otros sistemas también de poder ayudar a los creadores, a los emprendedores a realizar sus proyectos y que, bueno, si estos proyectos una vez realizados, pues obtienen por ello beneficios de explotación, pues que puedan también devolver las ayudas que han recibido para que así la administración pueda seguir ofreciendo ese tipo de ayudas. Me refiero con ello a que hay que contemplar una ayuda, una línea de ayudas reintegrables a las producciones culturales, de manera que también podamos impulsar la producción, porque estamos asistiendo muchas veces que las producciones culturales se están mermando muchísimo en el archipiélago, bien tendiendo a disminuir, a jibarizarse, como digo yo, a hacerse producciones muy pequeñitas porque los creadores, las empresas, las industrias culturales no pueden asumir grandes proyectos porque necesitan un empuje económico, y ahora que se ha recortado el crédito, que se ha recortado la inversión privada también, pues resulta prácticamente imposible. Hay que contemplar también esa posibilidad dentro de los presupuestos públicos de ofrecer una línea de ayuda reintegrable a la producción. Pero hay también que aprovechar otros recursos que en Canarias hasta ahora no se han venido aplicando. A todos nos suena muchísimo el 1% cultural. Esta cantidad que desde el Ministerio se viene aplicando a todas las obras públicas que superen una determinada cantidad de inversión por parte de los presupuestos del Estado, que están obligadas a destinar un 1% para la rehabilitación del patrimonio cultural. En Canarias existe una ley del patrimonio cultural que tiene también en su articulado la obligatoriedad de disponer de este 1% cultural en las obras que se lleven adelante con presupuesto público del Gobierno de Canarias por cantidad superior a 300.000 euros, pero no se ha venido aplicando. Entonces esto hay que ponerlo sobre la mesa, y bueno, ¿por qué esto no se viene aplicando? Y hay que considerarlo. Está abierta la partida, mi presupuesto, con 1 euro, pero no se dota. Entonces, no solamente hay que hacerlo, hay que incorporar la partida, hay que dotarla, y hay que, unido a una de las leyes que hay que modificar, que también está en nuestro programa, que habrá que acometer su modificación, que es la Ley del Patrimonio Histórico y Cultural de Canarias, ampliar esta dotación, como se ha hecho a nivel estatal, al 1,5% cultural, pero yendo un poquito más allá. Yo creo que esta cantidad no solamente habría que dedicarla a la rehabilitación del patrimonio histórico, a la rehabilitación de edificios o monumentos, porque ya hay también otras líneas de ayuda para ello, sino que también se pudiese incorporar a las ayudas a la creatividad, una línea de ayudas a la creatividad, porque es necesario encontrar fuentes de financiación para eso. Unido a ello, eso de que tanto y tanto hemos venido oyendo hablar, porque ha sido una manera de abrir una ventana a la esperanza cuando tantos recortes
ha habido, que es la ley de mecenazgo. Tanto a nivel estatal como a nivel de Canarias es necesario contar con una ley de mecenazgo que de alguna manera estimule de verdad la aportación privada para la subvención de las políticas o para las ayudas a las políticas culturales. Una ley de mecenazgo en la que se diferencia muy bien lo que es patrocinio de lo que es mecenazgo, para que no se caiga en la tentación por parte sobre todo de las grandes firmas o de las grandes empresas de atender solamente con sus aportaciones aquellos proyectos que puedan tener una gran relevancia pública, porque pueden ser también los que además de beneficios fiscales pues les puedan dar imagen de marca ante la sociedad, ¿no? Entonces hay que diferenciar, yo creo que hay que diferenciar una cosa de la otra claramente, para que así lo que es la política cultural, la creatividad, los nuevos lenguajes, las nuevas modalidades creativas, pues que también puedan encontrar ahí su aportación. Y junto a todo esto, y para ir terminando ya, porque creo que si no me voy a alargar demasiado, todo esto tiene que venir unido también a un cambio en los modelos de gestión. Hay que cambiar la manera de gestionar la política cultural en Canarias, y por eso desde el Partido Socialista apostamos en que hay que continuar avanzando en lo que se empezó en esta legislatura con la creación del Consejo Canario de Cultura como un órgano de participación, de asesoramiento. Hay que avanzar un poco más. Debe ser también un órgano de corresponsabilidad, también un órgano que participe en la toma de decisiones, y sobre todo debe ser un órgano que debe estar convenientemente dotado de los recursos necesarios para que pueda llevar adelante su labor, y tiene que tener garantizada su independencia. Su labor no puede quedar vinculada a lo que pueda ser el mandato o el tiempo que dura un gobierno, y por lo tanto creo que debería haber una ley del Parlamento de Canarias por la que se establezca y se regule la composición, las funciones y los recursos de este Consejo Canario de la Cultura, porque creo que es una de las maneras de arrancar en una nueva manera de gestionar, algo que además venía plasmado en un documento muy importante que tiene Canarias desde hace ya algunos años, y que por la razón de la situación económica en la que nos hemos tenido que venir desenvolviendo en los últimos años, no ha progresado, no se ha llevado adelante más que en alguna cosita muy puntual, como puede ser la constitución de este Consejo Canario de la Cultura, como es el Plan Estratégico de la Cultura de Canarias. Un documento muy participado, elaborado con la aportación y el trabajo de muchísimas personas vinculadas al mundo de la cultura en Canarias, y que creo que es un elemento fundamental de trabajo que marca una verdadera línea a seguir, y que yo creo que ya que no hay que perder tiempo haciendo más informes, más reflexiones y más documentos, si acaso actualizar en lo que haya que actualizar el que tenemos y seguir la línea de trabajo que en él está trazada, que es realmente interesante. Yo les pido disculpas si me he alargado un poquito, pero creo que merecía la pena comentarlo. Gracias. Bueno, simplemente agradecer a los presentes y a los ausentes, que no ha faltado ninguno, han estado todos. Llevamos más de una hora escuchando, no sé, no es momento de sacar conclusiones, pero bueno, lo que está claro es que parece que hay un consenso absoluto por parte de todo el espectro ideológico en la mesa de que esto hay que sacarlo para adelante. Ahora, por supuesto, se abre el debate. Me felicito de haber encontrado aquí a todos los representantes de todos los partidos políticos que se presentan al Parlamento Canario, que son conscientes y sensibles a este problema. Y creo que la propuesta o la conclusión más importante que ha salido de esta mesa, y no es para personalizarla nada, es una propuesta que una vez que haya el todo el mundo es consciente de esto, Ricardo ha planteado un tema que me parece importantísimo, o sea, un compromiso de todos los partidos políticos que se presentan, sus representantes o sus candidatos, firmado, un documento firmado en que, sea cual sea su responsabilidad en el Parlamento de Canarios, se toma este tema como un tema prioritario, y que no hay que hacer lo que ha pasado en este momento, porque como bien dices tú, Ricardo, el año pasado se consiguió algo muy importante que no se había conseguido nunca, y es tener, como dice, negro sobre blanco en el boletín oficial del Senado, una moción que insta al gobierno de Canarias y al gobierno central a solucionar este problema. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Vale?
que no se vuelva a repetir eso. O sea, el paso se está dado, la sensibilidad o la receptividad por parte del Ministerio de Hacienda está. O sea, lo que se trata es de ponerse a trabajar. Yo digo que si en aquel momento, en primer momento, el gobierno de Canarias, que evidentemente es el que tenía que tomar la iniciativa, porque el gobierno central dice, aceptamos el tema, creemos que es una injusticia, que hay que arreglarlo, pero quien tiene el problema somos los canarios. Y el gobierno de Canarias es el que tenía que haber dicho, bueno, inmediatamente vamos a crear una mesa de trabajo y vamos a empezar a trabajar. Nos hubiésemos ahorrado todas estas jornadas, que han sido muy fructíferas, muy interesantes, han sacado buenas conclusiones, pero yo me pongo a pensar, a mal pensar y dice, les hemos hecho el trabajo. O sea, yo creo que lo importante de esta conclusión de esta mesa es precisamente eso, señores, esto es un compromiso en serio, que vamos a sacar este tema adelante por el bien de la cultura en Canarias. No tengo más que decir, solamente agradecerles a todos que hayáis venido a participar y quiero aquí agradecer personalmente a Encarna Galván que hemos llegado, ¿dónde hemos llegado? Por ella. Yo creo que eso es de agradecer. O sea, si no hubiese sido, en un momento determinado yo tengo un interlocutor como es Encarna Galván que entiende el problema, que lo estudia, que se asesora de sus servicios jurídicos y se le ve la posibilidad y se mueve y hemos llegado hasta donde hemos llegado y hemos conseguido, cosa importante, el consenso. Que hemos visto, yo estoy asombrado, yo te digo el otro día en la otra mesa política, que eran los políticos que habían hecho iniciativa legislativa, Encarna iba a venir, pero no pudo venir porque tuvo un compromiso, y estaba el único que estaba el Partido Socialista, Domingo Fuentes Curvelo, que fue el que presentó la moción y la PNL en el Senado. Y yo le dije a Domingo, hombre, lo siento Domingo, pero te vas a ver solo ante lo del PP, nada más, porque los más son todos del PP. Y efectivamente no hubo ningún problema, o sea, está consensuado, todo el mundo está diciendo, esto es un problema, es un agravio, como tú decías, que hay que solucionar. Y la única forma de solucionarlo es poniéndose a trabajar y con la voluntad de resolverlo. No, reforzando simplemente tu argumento, que estoy totalmente de acuerdo con él, quiero añadir que las iniciativas legislativas no solamente parten de los partidos políticos, sino también de la sociedad civil. Y en este caso, la ECAP ha hecho una labor tremenda al recopilar todas aquellas quejas y hacer todas las propuestas necesarias para que el arte en Canarias cambie hacia una postura mejor. Y ahora nosotros, los artistas también, desde las fuerzas políticas, vamos a echar una mano y vamos a hacer palanca para que todas esas propuestas lleguen a buen fin y a buen puerto. Te agradezco los agradecimientos, Leopoldo, pero de verdad que son inmerecidos, porque yo estoy en el Parlamento para hacer una labor. Y lo único que hice fue recoger una situación que tú estabas trasladando y como tal pues intentar canalizarla, pero no estaríamos aquí hoy diciendo, oye, qué bueno que hemos logrado el consenso si no hubiese habido un interés por parte y una voluntad por parte de todas las fuerzas políticas de que, oye, aquí hay una necesidad real que hay que darle una solución. Y se ha logrado algo que yo creo que difícilmente se consigue, ¿no? Que es desde Canarias, pasando por las Cortes Generales, tanto Congreso como Senado, hasta la Unión Europea, todos los partidos unidos en una misma cuestión. Algo que antes solo parecía conocer un reducido círculo de personas, se ha convertido en un problema general de todos, y todos estamos en la misma batalla. Dicen lo del compromiso de todos los partidos, por supuesto, si lo hemos expresado todos en todas las esferas, no creo que haya ningún problema, pero es más, les comunico porque los compañeros que ahora mismo están en la mesa no tienen todavía representación parlamentaria, ojalá la consigan en las próximas elecciones, sinceramente lo digo. En el Parlamento de Canarias se va a constituir o se tiene que constituir, dependerá, yo no voy a estar en la lista del Parlamento, pero el Grupo Socialista sí va a estar, el Partido Socialista sí estará, se tiene que constituir una comisión de estudio del sector cultural en Canarias, porque así se acordó en este Parlamento que ahora ha terminado, ¿no? Todas las fuerzas políticas, con los representantes, distintos representantes del sector cultural, acordamos que es interesante llevar a sede parlamentaria una reflexión sobre el papel que juega la cultura en Canarias y qué papel puede jugar en el desarrollo y en el futuro de esta comunidad. No dio tiempo de hacerlo en esta anterior legislatura, pero sí hubo un acuerdo de todas las fuerzas para que en la próxima legislatura así se haga, igual que pasó con el de educación en esta legislatura anterior.
Por lo tanto, ahí va a haber una posibilidad de que todos los subsectores dentro del sector cultural tengan también voz directa dentro del ámbito parlamentario para expresar sus dificultades y sus necesidades y cómo ven que puede evolucionar el sector cultural en Canarias, y por lo tanto tienen ya una puerta ahí abierta, una ventana abierta para dar tirones de orejas y seguir empujando hasta que este problema encuentre una solución definitiva. Sí, ¿no? De paso a añadir eso, Leopoldo, me parece importante la propuesta que hacemos desde Podemos, a pesar de todo. Yo creo que una firma no cuesta mucho, es una firma de compromiso, y sobre todo señalarlo de que se cree esa mesa de trabajo y que no se olviden, nosotros creemos que debe ser así, un representante de la ICAP como observador. Te puedo decir que la reunión que tuve yo en el Ministerio de Hacienda con la directora general de tributos y con Pepa Luzardo, que entrevista que todo hay que decir no fue propiciada por Pepa Luzardo, que también se ha volcado en este tema, y fue a raíz de lo que se aprobó en el Senado, ¿no? Y de ahí salimos con el compromiso de que se iba a tener una mesa. Y entonces yo en ese momento le dije una mesa a tres patas: Gobierno Central, Gobierno Canario y la Asociación de Artistas. Porque nosotros somos los afectados y sabemos qué es lo que queremos. Yo con perdón, no, si hay más preguntas no. Sí, realmente casi no vengo esta vez porque hace ya mucho tiempo que perdí la fe en la clase política. Pero me alegro terriblemente de haber venido y haber escuchado las palabras de la señora Encarna Galván y la de mi compañero Ricardo Montes de Oca y los otros intervinientes, porque nunca había visto una táctica tan clara y tan esperanzadora como la que aquí ha aparecido. Realmente es triste que nosotros, que somos trabajadores de la cultura, y Ricardo me conoce desde muy antiguo, lleguemos a esa conclusión de la pérdida de fe por aquellos que realmente tienen obligación de trabajar para mejorar el confort ciudadano en todos los sentidos y la capacidad de desarrollo y de progreso de nuestra propia sociedad canaria. Pero yo tengo que ser sincero, yo hace muchísimos años que he perdido totalmente la fe por cualquier opción política, y sencillamente por la